Bueno, entonces lo que teníamos acá, ¿verdad? Era una función logarítmica y que si nosotros tomamos a este un medio, ¿verdad? Como un parámetro, en realidad eh, podríamos tener algunas variaciones con respecto a la gráfica de la función. En realidad eran pocas variaciones, ¿verdad? Una creciente, otra decreciente y eh, entonces teníamos una gráfica por acá de esta manera, cuando era mayor que 0 y una así, cuando cuando era mayor que 1, ¿verdad? Creciente, y entre 0 y 1 cuando eh, A es decreciente, la función es decreciente, ¿ok? Bueno, eso recordando, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Lo que les decía era que nosotros podemos tener ciertas variaciones y lo único que tenemos que tener claro es que este argumento que tenemos acá siempre tiene que ser positivo. Recordemos algo que habíamos hecho con respecto a el signo de un cierto, digamos, factor lineal, ¿verdad? Nosotros habíamos visto algo así. Recordemos que si, por ejemplo, tenemos a x, bueno, 2x menos 5, por ejemplo, ¿ok? O más 5, dejémoslo así como más 5. Este valor o esta expresión tiene ciertos comportamientos en la gráfica, ¿verdad? O bien, en realidad, si lo vemos en la recta numérica, que es lo que hemos hecho, teníamos que ver acá un 0. ¿Y cuál es el 0 de 2x más 5? 5 medios, tal vez. No. ¿Cuál sería? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Veamos acá que tenemos 2x más 5 igual a 0. Entonces 2x igual a menos 5. X igual a menos 5 medios. ¿Ok? Entonces, pues observemos que es en menos 5 medios. Para esto lo habíamos visto para el valor absoluto. ¿Y qué era lo que significaba? Pues esto de acá. Tenemos acá 5 medios, menos 5 medios. ¿Qué es lo que significa? Que si yo tomo valores a la derecha de menos 5 medios y los evalúo en nuestro criterio, pues vamos a tener un signo específico. Siempre van a ser de un solo signo. Y a la izquierda, y evalúo igual de menos 5 medios, y evalúo en nuestro criterio, también vamos a tener un signo específico. Entonces, digamos, se me ocurre por acá evaluar en 0. ¿Verdad? Por aquí tenemos el 0. Si yo evalúo en 0, me da un valor positivo. Y se me ocurre en este otro lado evaluar en, por ejemplo, en menos 3. 2 por menos 3 más 5 es menos 1. Entonces, por ejemplo, yo puedo evaluar aquí en menos 3 y me da negativo. Entonces, si el argumento de un logaritmo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función f, véanlo acá, ¿ok? Si nosotros tenemos una función f definida del dominio de f en R, tal que f de x es igual a logaritmo base 2 y nuestro argumento 2x más 5, pues entendiendo lo que acabamos de hacer, el argumento que sería este de acá, ¿verdad? De nuestro logaritmo, tiene que ser siempre positivo. ¿Y en qué intervalo, verdad? Que nosotros estamos buscando nuestro dominio, ¿en qué intervalo o en qué conjunto, ¿verdad? Ese argumento es siempre positivo, porque recordemos, ¿verdad? Y veámoslo acá desde lo que hemos visto.
nuestro dominio siempre tiene que ser positivo, no necesariamente el conjunto que, perdón, el argumento de nuestro logaritmo siempre tiene que ser positivo, pero no necesariamente los valores de nuestro dominio siempre tienen que ser positivos, ¿ok? Porque lo que tiene que ser positivo, ¿verdad? Es el argumento del logaritmo. ¿Les queda claro esa diferencia? O sea, No. digamos, el dominio puede ser negativo mientras el argumento siempre sea positivo. Exacto. Vean que este valor, argumento que tenemos por acá, tiene valores negativos, ¿verdad? Es decir, si yo evalúo ahí en -1, me daba, por ejemplo, me da un valor positivo, ¿verdad? Porque 2 por -1 es -2 más 5, pues 3. Y tendría sentido en nuestro logaritmo evaluar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo digo f de -1. F de -1 sería 2 por -1 más 5. Esto nos daría 3. Y el argumento es positivo, sin embargo, el X es, perdón, sí, el argumento es positivo, pero el X es negativo, es decir, estamos evaluando en una imagen, en una preimagen negativa, pero la imagen es positiva, ¿verdad? Bueno, acá tengo un pequeño error, porque no estamos evaluando en nuestra función lineal, estamos evaluando eso en la logarítmica. Entonces quedaría logaritmo base 2 de 2 por -1, ¿verdad? Más 5. Entonces nos quedaría logaritmo base 2 de 3. Tiene sentido, ¿verdad? Eso sí, porque según la definición y según lo que hemos entendido, lo único que ocupamos es que el argumento sea negativo. O sea, lo que esté dentro del logaritmo, lo que vayamos a evaluar, ¿verdad? En este caso, pues recordemos que sería esa x que tenemos ahí, tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces puede que evaluemos en una preimagen negativa, pero su argumento es positivo. ¿Les queda claro? Sí, a mí- Sí, profe. Ok. Entonces, observemos acá que podemos ya responder, ¿verdad? Y decir que cuál sería entonces el dominio de nuestra función. Bueno, y previo a esto, hagamos otro ejemplo por acá. ¿Qué pasa si yo, en lugar de evaluar en -1, evalúo ahora, por ejemplo, en -3? Entonces yo vengo y digo f de -3. Vamos a ver, sería acá, logaritmo base 2 de 2 por -3 más 5. Entonces observemos que eso nos daría -1. Entonces tenemos logaritmo base 2 de -1. Eso es lo que no tiene sentido, ¿verdad? Porque según nuestra definición, el argumento de una función logarítmica siempre tiene que ser positivo. Eso quiere decir que, pues, esto que tenemos acá no tiene sentido. ¿Ok? O sea, ya lo tachamos así. ¿Ok? Bueno, entonces venimos por acá. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería el dominio máximo de nuestra función? La respuesta aquí, el dominio de f, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen? De acuerdo a lo que acabamos de ver. De -5 medios a más infinito. Medios a más infinito. Ok, muy bien, vamos a ver. De -5 medios a más infinito. ¿Y cómo iría el -5 medios? ¿Abierto o cerrado? cerrado, tal vez. Vamos a ver si
tiene sentido, ¿verdad? Abierto. Entonces ahí tengo las dos opciones, ¿verdad? Entonces veamos por qué es abierto, por qué es cerrado, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros que es abierto o cerrado? Bueno, vean que aquí el dominio tiene que ser R+, nunca decimos que puede ser 0. ¿Qué pasa si yo evalúo en -5 medios el argumento? ¿Qué me da? Da 0. Da 0. Y verdad que no puede ser 0, un logaritmo. Entonces eso quiere decir que acá, pues esto no sería cerrado, sino que sería más bien abierto. ¿Ok? Entonces tengan mucho Entonces, cuidado. profe, cuando da 0, se abre. Exacto, en un logaritmo no puede ser 0. ¿Ok? Entonces hay que excluirlo, ese valor. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa, digamos, si yo ya, o sea, uno puede hacer básicamente siempre este análisis, pero hay una manera más simple de encontrar el dominio máximo de una función logarítmica. Entonces, vamos a un ejemplo por acá. Ok, vamos aquí. ¿Cuál sería nuestro ejemplo? Bueno, el primer ejemplo sería una función f definida el dominio de f en R, tal que f de x es igual al logaritmo base 1/3 de menos 3x más 4. Así. Ok. Y lo que vamos a hacer es determinar el dominio máximo de nuestra función. Ah, bueno, y otra cosa que no les dije es que esta función, ¿verdad? Lo que hace es trasladar el criterio de nuestra función logarítmica hacia la izquierda. Es decir, acá ya no veríamos una gráfica o sea, similar a la anterior. Lo que pasa es que acá la gráfica, ¿verdad? De esta función se vería pues algo así. Voy a hacer un trazo por acá. Un poquito más grande. Ahorita lo borro nada más para que ustedes lo vean. Por aquí tenemos el -5 medios, ¿verdad? Y lo que hace es trasladarse. Entonces sería algo así. Ahora, vean que la base es creciente, ¿verdad? Por eso es que yo lo estoy haciendo así. Vean que también este cambio que pasó, pues hizo que sí exista la intersección con el eje Y. Es decir, sí podemos evaluar en 0. Entonces vean que no necesariamente siempre va a pasar que no existe intersección con el eje Y. ¿Ok? Entonces nada más hay que analizar bien lo que tenemos. O sea, esas traslaciones, porque si 0 pertenece al dominio, entonces significa que existe intersección con el eje Y. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Recordemos que hemos estado hablando bastante del argumento de nuestra función. Por acá, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar con ese argumento? Pues siempre tiene que ser positivo. Si tiene que ser positivo siempre, entonces podemos resolverlo como una inecuación. Es decir, si yo ocupo que un argumento, pongámosle así, argumento, sea siempre positivo, eso quiere decir que yo lo hago mayor que 0. Pero, ¿cuál sería entonces nuestro argumento acá? Y el argumento, ¿verdad? Sería, pues, menos 3x más 4, ¿verdad? Usando una notación diferente a la que hicimos anteriormente, un análisis diferente, vean que la respuesta pues nos va a dar igual, pero el procedimiento va a ser un poco más ágil, ¿verdad? Se nos va a ayudar a agilizar nuestra respuesta, ¿ok? A simplificar procedimientos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Menos 3x
mayor que menos 4, recordemos que ya nosotros sabemos resolver inecuaciones, pues en función radical, lo que cambia es que es mayor o igual, función logarítmica es un mayor estricto, por eso es que siempre va a ser abierto al intervalo, ¿ok? Bueno, y seguimos, y resulta que acá nos da que x es mayor que 4/3. Así. Tengo una pregunta con respecto a la ecuación. Ay, perdón, acá voy, ya te digo. Acá recordemos que cambiamos de... Sí, dime. Es eso, digamos, que cuando, digamos, a la derecha del signo de si es mayor o menor, si es negativo, va a ser menor, ¿verdad? Exacto, recordemos que hay como una pequeña ley, bueno, no ley, una propiedad que nosotros observamos y logramos observar, ¿verdad? Bien. Y a partir de esa propiedad dijimos lo siguiente. Si la constante que multiplica la variable x es negativa, recordemos que habíamos dicho algo muy importante, que si pasaba esto de acá, se invierte la desigualdad. Bueno, la verdad, se invierte la desigualdad en el proceso de despeje, ¿verdad? Que es lo que estamos observando por acá. Ven que aquí se invierte la desigualdad. Tal vez aquí un paso previo a esto que hice es el siguiente, y es venir acá y pues hacer todo, y sería que x es menor que menos 4 sobre menos 3. Y este valor que observamos, pues se simplifica a 4/3. Que ahí lo veo más claro. Ok, y ven que en realidad esta función tiene una particularidad, y es que básicamente son todos los números negativos incluidos al 0 y también de 0 a 4/3. Ok, y ven que no es que estamos contradiciendo para nada lo que hicimos anteriormente en nuestro análisis bueno, nuestra definición de función logarítmica, porque nosotros lo que tenemos que entender es que el argumento es lo que siempre tiene que ser positivo. Y aquí nos están diciendo que el argumento es positivo cuando x es menor que 4/3. Eso quiere decir que a la hora de darnos nuestra respuesta, el dominio de nuestra función sería de menos infinito a 4/3 abierto. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Profe? Sí. Entonces ahí lo que, digamos, habría que leerlo, digamos, que la X, para que sea, digamos, la inecuación lo que dice es, para que el argumento sea positivo, la X tiene que ser mayor o menor. Por ejemplo, en este caso es menor, entonces ahí, para que sea positivo, tiene que ser menor la X, a 4/3. Exacto. Para que el argumento sea positivo, exacto, como estás diciendo, resulta que las X tienen que ser menores que 4/3. Muy bien. Esa es la manera correcta de interpretarlo, ¿verdad? Decir que este argumento que vemos por acá tiene sentido en nuestro dominio, ¿verdad? Está bien definido, siempre y cuando las X sean menores que 4/3, porque si son mayores, ¿verdad? Tratemos de encontrar una imagen que sea mayor que 4/3. Por ejemplo, 3, digamos. ¿Ok? Entonces venimos y decimos, bueno, 3, la imagen de 3, ¿verdad? Sería calcular f evaluado en 3, y eso nos daría el logaritmo base 1/3 de
menos 3 por menos 3, por 3, perdón, más 4. Y observemos que esto nos daría logaritmo base un tercio de menos 3 por 3 es 9, más 4 menos 5. Entonces, ya eso es lo que no tiene sentido, ¿verdad? Y lo entendimos bien porque recordemos que el argumento es lo que no puede ser negativo. Y vean que sí nos está dando negativo. De fijo, ¿verdad? Esto no tiene sentido para nada. ¿Ok? Entonces, nada más tengan mucho cuidado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. Profe, Bueno, y ahí el paréntesis, bueno, el 4 tercios también va abierto, ¿por qué? es porque es un mayor estricto y además observemos que el 4 tercios hace 0 nuestro argumento. Si usted evalúa en 4 tercios, vea que aquí la imagen de 4 tercios es 0. Y el argumento de un logaritmo nunca puede ser 0 tampoco. ¿Ok? Entonces casi siempre van abiertos. Sí, exacto. De hecho, sí, siempre irían abiertos en caso de que ya sea pues algo muy extremo ahí, ¿verdad? Como que y tengamos una función logarítmica y le sumemos una función radical de índice par y que tenga acá, por ejemplo, un x más 3. Ahí el dominio sería de 3 a 4 tercios, de menos 3 a 4 tercios, y el menos 3 iría abierto, es cerrado, pero en logaritmos, digamos, siempre irían abiertos. ¿Ok? Sí, entiendo. Bueno, resulta que nosotros, por acá, ¿verdad? Pues también tenemos ciertas propiedades de los logaritmos que en realidad podemos demostrar. Yo en clases presenciales, ¿verdad? Cuando nos vemos, pues hago una actividad, digamos que a mí me agrada bastante, porque nosotros, al menos en matemática, ¿verdad? Y los matemáticos puros y tanto, y nosotros que estudiamos pues enseñanza de matemática, toda la carrera básicamente se trata de demostrar. Es decir, todo esto que yo les doy a ustedes tiene un trasfondo, ¿verdad? Y ese trasfondo es una demostración. Y esa demostración muchas veces no es para nada trivial. Aunque esa palabra, digamos, es un poco, digamos, no me agrada tanto usarla, ¿verdad? Porque en realidad nada es trivial, ¿ok? Eh, y no podemos generalizarlo tampoco, de que todo es trivial o de que hay cosas que sí o no. Pero bueno, lo que les quiero decir es que uno en matemática todo lo demuestra. Todo, incluso para uno es un poco curioso demostrar, o bastante, a mí me agrada bastante cuando uno llega y demuestra hasta que 1 más 1 es 2, ¿verdad? O que o que 2 es entero, o que raíz de 2 es irracional, ¿verdad? Como algo que uno en realidad pues tiene la noción y la intuición ahí de que eso es cierto, cómo eso llega a ser, a fundamentarlo matemáticamente, ¿verdad? De manera que sea correcto. Bueno, y hay un video muy interesante que a mí me gusta un montón, que habla sobre lo que es la demostración matemática, ¿verdad? Y cómo básicamente nosotros, los matemáticos y los que nos dedicamos pues a la matemática, pues todo lo demostramos, ¿ok? Y bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, sí, es porque las propiedades de los logaritmos son demostraciones, por decirlo así, bonitas, ¿verdad? Eh, todas las demostraciones son bonitas. Lo que pasa es que esta de acá sí, es como un poco más agradable, ¿verdad? O accesible, ¿ok?
Entonces, Pero ¿qué es lo que se hacía en las clases presenciales? eso es lo que yo iba a decirles, digamos, yo les ayudaba a ustedes de manera que pudieran demostrar una propiedad y hicieran, por decirlo así, su primer demostración matemática. A menos de que sean o que ya se hayan enfrentado a alguna pues prueba matemática, ¿verdad? Pero sí los enfrentaba como a eso y llegaban a demostrar pues algo, digamos, y ese algo es una propiedad de los logaritmos, ¿ok? Pero ahí los guiaba un poco, ¿ok? Si, digamos, ahorita nos da, ¿verdad? Yo les dejaría como tarea, pues, que hicieran una demostración, pero, y eso se sale un poco, se sale en realidad un montón de los objetivos del curso, pero aún así yo siempre lo hacía, digamos, porque son cosas que creo que son importantes, digamos, o sea, entender el trasfondo eh, de la matemática, o al menos algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo que yo les hacía? Bueno, pues acá, cuando empezamos a ver lo que son propiedades de los logaritmos, hay un montón, ¿ok? Pero hay unas, ¿verdad?, que nosotros podemos deducir a partir de la gráfica y de algunos previos que ya nosotros tenemos, que acabamos de ver, y es que logaritmo base a de 1, ¿cuánto es? Cuando el argumento nos da 1, ¿qué pasa? Veámoslo en nuestra función en su forma estándar. ¿Cuál es la imagen de 1 si lo vemos en la función estándar? Veámoslo acá un poquito más grande. O sea, ese punto que está ahí, que lo hice bastante grande. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí. Ese punto que está ahí, ¿qué valor en X tiene? 0. No. Ah, Vea no, que si fuera 0 estuviera por acá. menos 1. Ahí tiene uno, entonces. 1 sería, ¿verdad? Y en realidad las coordenadas de ese punto serían, pues, 1,0. Eso quiere decir que cuando el argumento de un logaritmo nos da 1, su imagen es 0. Y eso siempre pasa, ¿verdad? Ok. Entonces esa propiedad la podemos deducir e incluso demostrar, digamos, a partir de la gráfica. ¿Ok? Entonces todo el logaritmo evaluado en 1 nos da 0. Vamos a trazo por ahí, nos da 0. Ok. La segunda. Ahora más bien, la segunda es logaritmo base a de a, resulta que es 1. Bueno, en este caso se puede demostrar con las propiedades de las exponenciales, ¿verdad? Solo que acá, pues vamos a entenderla que lo que está pasando, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo de demostrar todo. Y es que básicamente se cancelan las bases, ¿verdad? Cuando tenemos argumento y base pues iguales. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí vamos a ver una que sí vamos a demostrar, que sería la 3. ¿Ok? Deme un momento. Listo. Bueno, sería la 3. Y dice lo siguiente. Logaritmo base a de x por y es igual a logaritmo base a de x más logaritmo base a de y.
Ok, aquí es donde ya uno empieza a, bueno, a cuestionarse un montón y uno dice, pero qué raro, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿de dónde es que yo logro ver que eh, básicamente la multiplicación en el argumento de un logaritmo o factores en el argumento de un logaritmo, si lo hablamos en términos de lo que hemos aprendido, se puede separar como la suma de dos logaritmos con argumentos diferentes, ¿verdad? En este caso, pues, de los factores que tenemos en el argumento. Ok, ¿de dónde? O sea, ¿qué nos dice eso, verdad? Y si no nos cuestionamos, ¿verdad? ¿Qué será? ¿De dónde sale? Y nada más lo vemos así, y pues, este, esa no es la idea, ¿verdad? Sino que la idea es que entendamos por qué, a partir de algunas, pues, propiedades que ya sabemos. Y como les digo, em, esta demostración es bastante bonita, bueno, a mí me gusta, ¿ok? Entonces veamos esta demostración, ¿ok? Pues lo voy a tratar de hacer de manera que ustedes logren entender, entonces, y porfa díganme si no entienden, ¿verdad? Si no entienden, pues esa no es la idea. O sea, la idea es que entiendan. Entonces, veamos la demostración de la propiedad 3. Tenemos logaritmo base A de X por Y. Y bueno, estas son otras habilidades que ustedes tienen extra. Ustedes no pueden decir, bueno, profe, es que esto no nos va a salir en el examen o así. Pero son habilidades que a ustedes les sirven. Y no tanto, digamos, para el curso, sino que a veces incluso hasta para, pues, la vida cotidiana, ¿verdad? Analizar, pues, todo. ¿Ok? De hecho, uno, pues eso en matemáticas es lo que hace más, analizar, o sea, a uno le gusta mucho analizar muchas otras cosas, pues y así es, o cuestionarse básicamente todo, ¿ok? Bueno, veamos, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Yo por acá logro observar que tengo dos logaritmos, ¿ok? Y esos logaritmos en realidad son valores reales. Es decir, si nosotros nos vamos por acá arriba, el X o el Y pueden tomar el papel de cualquier preimagen. Puede ser 1, puede ser 3, siempre y cuando sea positiva. Eso quiere decir, y en realidad cualquier valor, porque es continuo, ¿verdad? Nuestro trazo. Eso quiere decir que en realidad puede tomar cualquier valor. Entonces, empecemos por acá nuestra demostración diciendo que eh, el logaritmo base A de X es cualquier número y le voy a llamar K. Y el logaritmo base A de Y, pues otro número y le voy a llamar J. ¿Ok? O mejor llamémosle así para ver que quede más bonito, digamos. M y N. ¿Ok? Entonces, yo digo que, por ejemplo, si el logaritmo de base A de X me dio 3 o me dio un número irracional, y es ese valor M. ¿Ok? Ahí lo tengo. Entonces, nada más lo estoy nombrando así, de esa manera. Bueno, ¿qué más podemos observar acá? Recordemos que cuando nosotros vimos que existía una función inversa de la exponencial, esa función inversa la llamamos logaritmo, ¿verdad? Eso quiere decir que también la función inversa de la logarítmica es la exponencial. ¿Ok? Y a partir de ahí, nosotros aprendimos a, pues, despejar un poco. Es decir, si yo aquí quisiera despejar X, hay una manera en esta de acá, y de hecho esto nos sirve, ¿verdad? Nos sirve un montón porque esto se usa un montón en este curso, y es pasar de una igualdad en la cual tenemos un logaritmo y una constante a la exponencial para lograr despejar nuestra ecuación, ¿ok? Entonces aquí es la exponencial y acá
la igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto de acá? Bueno, ya yo se los he dicho cuando vimos esto de acá, lo que les acabo de decir, que es la inversa. Entonces nos quedaría a a la m es igual a x. Y entonces de este otro lado, que nos quedaría a la n es igual a y. ¿Ok? ¿Hasta ahí les queda claro? ¿O tienen alguna duda? Va claro, por lo menos, sí, por el momento. Sí, alguna que tenga alguna duda? No, bueno, repito por acá, ¿verdad? Lo mismo que pasa. Algunos le llaman como reciclaje a esa propiedad o el bicondicional, ¿verdad? Porque tiene como esas, eso me lo dicen estudiantes, ¿verdad? Yo no, o sea que así le llaman. ¿Ok? Bueno, Profe, sí, no, que eso viene de que la logarítmica sea la inversa de la exponencial, que sean inversas el una de la otra. exacto. En realidad esa es Ok, la justificación correcta, ¿verdad? Del por qué se logra, pues, tener este bicondicional, ¿verdad? Por acá. ¿Ok? O poder pasar de este paso, ¿verdad? De acá a este de acá. O sea, ¿cómo es que hacemos este paso? O lo justificamos, pues es porque es la inversa. Son inversas entre sí. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Esto es una parte, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos quién es X y tenemos quién es Y. Entonces venimos por acá y decimos, bueno, yo tengo, o tenemos por acá, ok, un momento, aquí. Entonces nosotros tenemos por acá que, ¿verdad? Logaritmo base A de X por Y. Eso es lo que tenemos al inicio. Entonces vamos a trabajar con esto. Ahora, ¿quién es X? Pues X lo acabamos de ver y X es igual a, perdón, voy a quitar esto y borrar esto de acá. Entonces veamos que X es igual a la M y Y, si lo observamos, acá, Y sería igual, voy a borrar también este, Y más bien sería igual a la M. ¿Ok? Entonces podemos cambiarlo porque en realidad lo acabamos de ver. Entonces vean que aquí nos quedaría logaritmo base A de X, pero X es a la M, bueno, a la N, y Y es a la M. No sé si lo puse al revés. Sí, lo puse al revés. Entonces, más bien aquí sería X a la M y Y a la N. Que hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos usar acá? De manera que, o sea, que ya sabemos. En este argumento, ¿qué podríamos usar? Aquí en este. ¿Qué podemos usar aquí? Es una ley de potencias, la multiplicación, se Perfecto. suman los exponentes. Muy bien, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces nos quedaría logaritmo base A de A elevado a la M más N. ¿Y qué es lo que podemos observar? Bueno, que tenemos las mismas bases, ¿verdad? Y como tenemos la misma base, pues resulta que acá solo nos quedaría pues el exponente que sería el M más el N. Sin embargo, si yo me devuelvo acá al inicio, M es logaritmo base A de X y N es logaritmo base A de Y. Entonces, venimos por acá y vean que ya lo tenemos, porque M inicialmente habíamos dicho que era logaritmo base A de X y N sería logaritmo base A de Y. Y llegamos a
a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? La igualdad era que este de acá era igual a este de acá. Y lo justificamos, ¿verdad? Ahí usando propiedades de los logaritmos que ya sabemos y la exponencial. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Está claro, sí, está bonita esa, pero Ok, bueno, que dicha que le gustó Benjamín. bueno, que no la evalúen, pero está bonita. Ah, sí, sí, no, esto no es evaluado, ¿verdad? Para nada. Entonces, todo bien. Así que no se asusten, ¿verdad? Ni nada, porque no lo vamos a evaluar o no se va a evaluar. Sin embargo, si yo les preguntara a ustedes por acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si yo les digo que nuestra propiedad 4, cuando vengo por acá y digo, la propiedad 4 sería que el logaritmo base a de x sobre y es igual al logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Ahí es donde yo ya les decía, bueno, demuestren esa. Bueno, esta les va a quedar de tarea. Ok, ahí si ustedes quieren curiosear un poco, ¿verdad? No sé si esa palabra es la correcta. eh, o explorar, digamos, acá con respecto a la demostración 4, entendiendo esta de acá, porque todo esto yo se los voy a mandar, y lo pueden hacer. Ok, entonces eso sería como una tarea, tarea ahí entonces eso sería una tarea. Demostrar esa propiedad, la propiedad número 4. Ok. Y veamos, voy a ponérselo mejor en otro lado porque quiero ver pues otras propiedades en este mismo documento. Entonces ya saben que esas 4 les queda de tarea y porfa lo anotan. Ok, nada más, tal vez si me cabe, si hacemos un poquitito más grande y escribiéndoles por acá que esta queda de tarea la demostración. Recuerden que es una tarea, digamos que, no, para que no se asusten ni nada, eso no se les va a evaluar ni nada ahí, ¿verdad? Nada más es para que ustedes entiendan bien y si quieren explorar un poco más. Bueno, la 5. La propiedad 5, que bueno, todas estas propiedades se pueden demostrar, todas, ¿verdad? La 5 sería que el logaritmo base a de x a la n, bueno, hagamos en términos de a. Recordemos que hay algunas condiciones que yo no les estoy dando, sin embargo, tenemos que tener claro que todos los argumentos acá siempre tienen que ser positivos, es decir, yo no les estoy dando condiciones de A o condiciones de X o Y, o de X sobre Y, ¿verdad? Porque eso, pues, y lo hemos visto anteriormente, así es bueno irlo notando siempre. Sin embargo, ya nosotros sabemos que los argumentos siempre tienen que ser positivos y demás, ¿ok? Bueno, la siguiente es que b a la n, pues sería igual a n por logaritmo base a de b. ¿Qué quiere decir esta o por qué es importante esta propiedad? Porque el exponente, pues, del argumento de un logaritmo multiplica o pasa, digamos, por decirlo así, a multiplicar todo el logaritmo. ¿Ok? Y es bastante importante, pues, esta propiedad. Se nos ayuda un montón a intersecciones y entonces es bastante importante. Ok, ¿qué les iba a decir acá? Vamos a ver. No, yo creo que no. Hay otra propiedad que es la del cambio de base. Esa propiedad, si lo usamos en algún ejercicio, pues yo se la doy. Sin embargo, no es tan utilizada, no menos importante, pero no la utilizamos tanto.
Entonces, si la usamos, yo se las doy. De igual manera, eso también se puede demostrar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Para que se despeja, digamos, ese logaritmo cuando tiene exponente. Esto depende del argumento que tengamos. Depende del criterio. Flor, no sé si puedes quitar audio, si es que hay como cierta interferencia ahí. Gracias. ¿Qué les iba a decir? Que eso depende del criterio de que tengamos. De hecho, ahorita les voy a hacer un ejemplo para que logramos, o sea, para lograr entender, pues, esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Ya me acuerdo que era lo que les iba a decir. Ahorita vemos un ejemplo en donde, sí, pues, vemos útil, digamos, esta propiedad de acá. ¿Ok? Lo que les iba a decir es que acá hay que hacer una aclaración bastante importante, y es que no es lo mismo tener logaritmo base a de x y todo este logaritmo a la n. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este n que tenemos por acá es un exponente de todo el logaritmo. Sin embargo, si ese n ya no estuviera ahí, ¿verdad? Yo quito todo esto. Ese n no está ahí, sino que está en el argumento de nuestro logaritmo. Vean que es muy diferente, que no es lo mismo. De hecho, se lo vemos desde el binomio al cuadrado, ¿verdad? A el x a la 2 más 1, ¿verdad? Eso es diferente. Eso lo veíamos desde polinomios. Pero acá, de igual manera, es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acá un logaritmo base 2 de 2 a la 3, ¿verdad? Y este de acá, el argumento sí es 3. Es decir, sí es 2 a la 3. Es decir, aquí esto sí daría 3 por logaritmo base 2 de 2, que aquí se cancelan y esto nos da 3. Que sería muy diferente a decir logaritmo base 2. Bueno, esto voy a hacerlo en otro lado. Acá. Sería muy diferente a decir logaritmo base 2 de 2 y todo esto a la 3. ¿Por qué? Porque yo aquí no hay ninguna propiedad que me hable sobre del exponente de todo un logaritmo. Entonces aquí de una vez se cancela esto de acá y esto nos daría 1 a la 3, que es 1. Es muy diferente esto de acá a esto de acá. ¿Ok? Entonces yo quiero que me entiendan eso bien, porque además esto es importante para cálculo. Entender esto de acá, o sea, cuándo es que en realidad hay una composición ahí, o sea, cuál es la composición correcta, ¿verdad? Que hay ahí, ok, que hay en nuestro argumento. Entonces sí es bastante importante entender eh, que no es lo mismo y que la propiedad aplica solamente eh, para el argumento, ok. Eh, bueno, ahora si veamos un ejemplo de intersección con los ejes, y en realidad yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que, bueno, no es que vamos atrasados o atrasadas, digamos, pero el tema de función exponencial y logarítmica lo vamos a terminar en la siguiente clase, pues no hoy, ¿ok? Porque yo quiero que igual ustedes practiquen eh, y que aclaren sus dudas, ¿verdad? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Ok. Sería el siguiente. Sea f definida del dominio de f en R
tal que f de x es igual a logaritmo base, perdón, así, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, este es el ejemplo previo a intersecciones, porque acá vamos a hacer uso de las propiedades de los logaritmos para expresar este criterio en la suma de tres argumentos, tres logaritmos y una constante. ¿Ok? Entonces voy a darles aquí pues la instrucción, que sería la siguiente. Exprese el criterio de f como la suma de tres logaritmos con argumento lineal y una constante. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer. Por acá tenemos nuestro argumento, nuestro logaritmo, y tenemos que aplicar propiedades. Son propiedades tanto de los exponenciales como de los logaritmos, que aquí es una variación de ambos. ¿Ok? Entonces, copiamos de nuevo logaritmo base 3 de la raíz de x a la 2 menos x sobre 15x menos 5. Ok. Profe, ¿y el 5? Profe, sí, el 5. Ah, sí, sí, un 5, es raíz quinta, ¿verdad? ¿Es raíz quinta o está multiplicando, profe? No, es una raíz quinta. Ok, ok. Sí, aquí es una raíz quinta. Así. Ok, empecemos. Vamos a ir paso a paso y en cada uno de los pasos vamos a justificar la respuesta. ¿Qué podemos observar o qué podemos hacer con el radical de manera que se pueda ver una exponencial ahí? Tal vez si se eleva a la 5, no. A la 5. Es que A yo la siento que 1/5, raíz ¿no? quinta. Es a la 1/5, muy bien. No es a la 5, es a la 1/5. Entonces nos quedaría logaritmo base 3 de x a la 2 menos x sobre 15x menos 5. Y este argumento, ¿verdad? Vamos un paréntesis por acá más grande, está a la 1/5. Es decir, ese exponente sí es del argumento de nuestro logaritmo. Bueno, y justifiquemos acá, ¿verdad? De manera, justifiquemos bien, porque lo que usamos es que la raíz enésima de x a la m es igual a x a la m sobre n. Ok, continuamos. Siguiente paso. ¿Qué propiedad de los logaritmos podemos usar? ¿Qué me dicen? Pasar el 1/5 al frente de log. Muy bien, entonces quedaría 1/5 por logaritmo base 3 de x a la 2 menos x sobre 15x
menos 5. Y bueno, la justificación acá correcta es que de la propiedad que acabamos de aprender, logaritmo base A de x a la n es igual a n por logaritmo base A pues de x. Ahí lo estoy haciendo con x, ¿verdad? Arriba lo hice con b, pero es similar, pues lo mismo. Ok. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra propiedad de los logaritmos podemos observar acá que podríamos usar? Que todavía tengo un logaritmo nada más. La del logaritmo de AX menos logaritmo de AY. Perfecto. Es decir, la división, ¿verdad? Observemos que acá tenemos un x, entre comillas, ¿verdad? Porque estoy usando la propiedad. Y un y, también entre comillas, porque este x no es el mismo de acá, sino que es el de la propiedad, ¿verdad? Ok. Entonces, venimos y decimos, sería un quinto y vamos a hacer un paréntesis cuadrado acá grande, porque si un quinto va a multiplicar a todos los elementos que vayamos a separar por acá. Entonces quedaría, bueno, el x, que sería logaritmo base 3 de x a la 2 menos x, menos logaritmo base 3 de 15x menos 5. Bueno, y según lo que nos están pidiendo acá, tenemos dos logaritmos nada más, pero ocupamos 3 y una constante. ¿Qué podríamos hacer entonces? Ya aquí tenemos que usar todo lo que hemos aprendido en el curso. Es decir, no nos podemos quedar nada más con propiedades de logaritmos, sino que ocupamos todo lo que podemos ver acá en el curso, que nos puede ayudar. Factor común en ambos logaritmos. Factor común, es decir, de nuevo, ¿verdad? Vamos al tema de factorizar. Vean que nunca nos vamos a desligar para nada de factorizar. ¿Okay? Entonces quedaría un quinto por logaritmo base 3 de x por x menos 1 menos logaritmo base 3 de 5 por 5, perdón, 5, 3, x menos 1. Cerramos paréntesis. Y bueno, eso, la justificación, acá tal vez, vamos a ver, no la hice, ¿verdad? Porque teníamos que acá me hace falta que logaritmo base a de x sobre y es igual a logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Ahí es la justificación correcta de ese paso. Ahora, este otro paso en realidad podríamos justificarlo, ¿verdad? Que es factorizando, pero no es necesario, eso ya lo hemos visto montones. Entonces, continuemos. Y, ¿qué podemos hacer ahí? Dígame. Usamos propiedades de logaritmos, usamos algo previo, usamos exponencial. ¿Qué usamos? Factor común. Ya usamos el factor común, entonces, pues no. Y es que ahí creo que lo que se está refiriendo Flor, ¿verdad? Es que acá tenemos estos dos, pero son aparte, es como, y no son iguales porque el argumento es diferente. ¿Ok? Entonces no son términos semejantes, digamos. No tenemos que ahí confundir pues esa parte. ¿Qué podemos hacer? Si yo les enseño nada más este término, Diferencia de cubos, tal vez. ¿por qué diferencia de cubos? Digamos, no sé si se puede convertir el logaritmo en exponencial.
Sí, se puede, pero acá no es posible, ¿verdad? Porque tendríamos que tener alguna igualdad y acá no tenemos, o sea, no es una ecuación, ¿ok? Profe, Sí, dime. digamos, ese logaritmo, entonces, digamos, está el paréntesis, está la X y está el otro paréntesis, igual con el otro número. No se multiplican, digamos, no se multiplica ese número por los de adentro para simplificarlo más. Pero es que si lo simplificamos, llegaríamos a lo de arriba, entonces sería como devolvernos el paso previo. Es decir, si yo distribuyo esto de acá, ¿verdad? Sería como devolvernos al paso previo y pues eso sí, no nos funcionaría. Ahora, ¿qué de lo que hemos visto? Vean que aquí tenemos factores. Aquí tenemos... Par, profe, ¿Cómo? agrupar. Sí, pero entonces, ¿qué estaríamos usando ahí? Se sumarían, digamos, ya que está multiplicando. Exacto, estamos usando la propiedad que demostramos. O sea, vamos a usar esa propiedad. ¿Ok? Porque tenemos aquí un factor y otro factor. Es decir, un X por Y. Por aquí tenemos un X, por ahí tenemos otro Y. ¿Les queda claro por qué es que vamos a usar esa propiedad así? Realmente no, profe. Ok, veamos por acá. ¿Qué pasa si yo tengo solamente este logaritmo? Tengo logaritmo base 3 de X por X menos 1. Y yo puedo observar que aquí yo tengo un producto. Recordemos que acá arriba, cuando vimos las propiedades, la primera propiedad de los logaritmos, la tercera, era que si nosotros tenemos en el argumento productos, vean que aquí lo podemos observar, se puede separar como la suma de otros dos logaritmos. Específicamente, ¿verdad? Estamos observando esta propiedad de acá. Entonces, si nosotros tenemos en el argumento productos, como acá, se separa en dos logaritmos. Vean que tenemos dos logaritmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ocupamos acá abajo productos. Bueno, ya según lo que acabamos de hacer, pues se convirtió nuestro argumento en dos productos, ¿verdad? Vean que sería un X por un X menos 1, es decir, ahí ya tenemos productos. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad. ¿Le queda claro? Sí, profe, ahora sí. Ok. Bueno, continuemos. Y quedaría un quinto por logaritmo base 3 de X más logaritmo base 3 de X menos 1 menos, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ese menos me va a afectar a todo lo que esté dentro. Entonces yo voy a poner un paréntesis ahí, ¿ok? Y sería logaritmo base 3 de 5 más logaritmo base 3 de 3x menos 1. Cierro paréntesis y cierro paréntesis cuadrado. Pero ahí ya no tenemos 4, profe. No, serían 3 logaritmos con argumentos eh, lineales. Y en realidad, este de acá que ustedes pueden decir que Ah, es un número, es un número. es una constante, exacto. Porque el argumento es una constante. ¿Ok? Entonces ya para Ahí sí, terminar, entonces, profe, se cumple que son tres lineales y la constante, digamos, cuando uno usa esa propiedad de la división, entonces tienen que haber tres lineales y una constante. ¿Eh? no necesariamente pueden ser que le pidan 5 criterios lineales y una constante. Es decir, eso depende de cuántos factores usted logre realizar. O sea, la instrucción puede variar un montón, pero lo máximo que se puede hacer acá es 3 criterios logarítmicos y una constante.
Pero como le digo, eso puede variar dependiendo del ejercicio. ¿Ok? Ahorita me devuelvo y les enseño pues algunos ejemplos donde ustedes pueden ver que varían lo que les pide. Y también les voy a hacer una aclaración acá muy importante. Bueno, este menos me afecta a todo. ¿Ok? Por eso es que a pesar de que estamos usando la propiedad de la suma, pues va a quedar un menos ahí. Entonces quedaría logaritmo base 3 de 5 menos logaritmo base 3. Y todo eso por 1 sobre 5. Ok, aquí me hizo falta. Voy a borrar mejor. Ok. Entonces me hizo falta un quinto por logaritmo base 3 de 5 menos un quinto por logaritmo base 3 de 3x menos 1. Bueno, y ahora sí esa sería nuestra respuesta, porque observemos que tenemos. Profe, Sí, dime, Flor. en el segundo de suma de logaritmos no le hizo falta el menos 1. Sí, muy bien. Acá tenemos un x menos 1. Así. Y muchas gracias, Flor. Bueno, entonces veamos que efectivamente tenemos 1, 2, 3 logaritmos, ¿verdad? Y nuestra constante, que sería esta de acá. Profe, si no multiplicamos el 1/5, quedaría incompleta la respuesta. No, ahí no habría problema, ¿verdad? Porque de una vez en las instrucciones a veces se dice que estén multiplicadas por constantes o así. Entonces, en realidad, de esa constante, o sea, ya esa constante no me va a afectar el hecho de que ahí estén pues los 3 logaritmos. Entonces no habría problema si no lo distribuyen. Pero siempre sería bueno como distribuirlo, ¿ok? Bueno, les iba a enseñar acá. No sé si tienen alguna otra duda, si no me dicen nada más, ¿verdad? Profe, ¿usted puede mandar una foto de eso al grupo, porfa, para copiarlo? Todo eso yo se los mando en PDF, recuerden. Ok. De hecho, acá, y de una vez le voy a dar sincronizar, ¿verdad? Y eso ya yo lo abro acá. Un momento. Voy. Tengo un momento nada más. Tienen que sincronizarse ya con la clase del 05. Sí, ya se está sincronizando. Sí, acá está ya. Si ya yo lo tengo acá en la computadora, entonces lo que voy a hacer es guardarlo como PDF y se lo subo de una vez. Acá. Vamos en... Listo, ya lo guardé. Solo me falta subirlos. Listo, ya tienen la clase del día de hoy en el grupo. Ahí está, se los acabo de enviar. Ok. Voy a salir de acá un momento.
para enseñarles lo que les iba a decir, lo que les acabo de mencionar.